Se habla mucho acerca del tonali, pero la teiolia era para los antiguos nahuas el centro anímico más importante. A la teiolia se le adjudicaban múltiples funciones, las cuales llevaba a cabo junto con los otros dos centros anímicos y otras partes del organismo como los sentidos. Por eso es necesario conocer en profundidad estas tres entidades, como lo hemos hecho en videos anteriores, para poder construir una visión más amplia sobre la concepción metafísica del hombre, como un microcosmos siendo parte constitutiva y fundamental del macrocosmos. Comenzamos. La teiolia reside en el corazón y se relaciona con la parte media del cosmos, el Tlaltípac, es decir, el lugar donde habitamos como seres humanos. Es fuente de conocimiento, tendencias y afecciones, memoria, vitalidad y voluntad. No solo había teiolia en los seres humanos y en los animales. En las fuentes se nombra la existencia del corazón en todo lo importante, como pueblos, montes, cielo, lagos, etc. La creencia indica que la teiolia se poseía desde el vientre materno, pero al igual que el tonali, se necesitaba de un ritual para dejarlo firme. Era necesario un nuevo nacimiento bajo la diosa de las aguas, Chalchiuhtlicue. No se han encontrado referencias directas al momento y a las divinidades que concedían a los niños el teiolia, pero es de suponerse que los donadores fuesen los dioses patronos del Calpulli. Una idea de suma importancia en el antiguo pensamiento náhuatl era que en el corazón reside una fuerza divina. No solo había fuego divino en el corazón de los hombres dioses y los representantes de los dioses en las ocasiones rituales, sino también en quienes descollaban por su brillantez en los campos de la adivinación, el arte o la imaginación. Cabe aclarar una pequeña diferencia, ya que tanto el tonali como la teiolia se menciona que tienen la facultad de viajar al mundo de los muertos. El tonali puede realizar esta acción durante el sueño o bajo los efectos de algunas sustancias. En cambio, la teiolia solo abandona el cuerpo del individuo cuando se produce la muerte física de éste. Los mayas creían que en el corazón se encontraban todos los poderes psíquicos: la memoria, la voluntad, el razonamiento, la vida, el espíritu, el alma. De la teiolia partía la dirección que se le daba al tonali. La interrelación entre teiolia, tonali e iyotl atraía la paulatina modificación de esta. La alteración, ya sea por fortalecimiento o por daño del tonali, provocaba la intervención de los dioses, sea como premio o como castigo, lo cual se manifestaba a través de la suerte. Los daños a la teiolia podían dividirse en dos: los derivados del comportamiento inmoral, principalmente relacionados con la vida sexual, y los daños ocasionados por enfermedades que cubren el corazón con flemas, que lo presionaban y lo oscurecían. Además, las enfermedades relacionadas con fiebres acuáticas creían que eran producidas por los hechiceros. Durante la vida, la teiolia era caliente y fría después de la muerte. La teiolia trasciende luego de la muerte hacia el otro mundo. Era la parte inmortal del ser humano. Luego de la muerte permanecía en la superficie por algunos días, para luego regresar a los dioses e ir a alguno de los variados destinos que existían en la cosmovisión prehispánica. El Mictlán era el más común de estos destinos. Allí, luego de pasar por varias instancias, el cuerpo se disolvía y la teiolia se integraba al todo. Cuando preparaban el cuerpo de un fallecido, entraba en escena un elemento más, del cual Fray Bartolomé de las Casas nos habla al referirse de las honras fúnebres que se le hacía al tlatoani. Envolvían al cuerpo con 15 o 20 mantas ricamente tejidas y colocaban en la boca una esmeralda, a la que llamaban Chalchihuitl. Decían que aquella piedra le ponían por corazón. Otro día recogían las cenizas del señor muerto, y si había quedado algún huesecillo, lo ponían junto a la caja de los cabellos, y también la piedra que le habían puesto por corazón. En la boca de los macehuales también se colocaba una piedra, pero obviamente de menor valor.
Dice López Austin que hay dos posibles interpretaciones que podemos dar a la utilización de esta piedra en el momento de la muerte. 1. Se trataba de un objeto valioso con el que la Teiolia pagaba el camino hacia su lugar de destino. 2. La piedra servía de receptor y contenedor de una porción de una entidad anímica, la Teiolia. La primera interpretación también la hace Landa, refiriéndose a los mayas yucatecos, y también Stan cuando habla de los nahuas tlaxcaltecos. La segunda opción aparece en un escrito de Jiménez, cuando relata que al morir una persona importante ponían en su boca una piedra preciosa y que otros decían que se la colocaban al expirar, para que en ese momento la piedra recibiese el ánima. Esta segunda opción de Fray Jiménez parece más congruente con respecto a las ideas expuestas anteriormente, de que la piedra era recogida de las cenizas, que se guardase junto al cabello y a otros restos, y luego que se le rindiese culto. Además, es congruente con el hecho de que el pecho de las imágenes de los dioses también contenía piedras preciosas, ya que allí era el centro receptor de la entidad anímica que daba poder a la materia. Y por último, esto justificaría el nombre del corazón que le daban a esta piedra. Recordemos que Chalchihuitl es una palabra en náhuatl que significa jade o esmeralda. En la cultura náhuatl se consideraba una piedra o gema muy valiosa y se utilizaba como metáfora de lo bello, y como ya dijimos, Chalchihuitl se identificaba casi como un sinónimo del corazón. Por lo tanto, parece muy claro que la entidad anímica que recibía esta piedra es la Teiolia, que ya liberada del cuerpo podía residir parcialmente en otro. La separación de la Teiolia del cuerpo no era inmediatamente después del deceso, puesto que a la muerte de un tlatoani sus aliados y subordinados podían conversar con él hasta el momento de la cremación, la que tenía lugar 4 días después de la muerte. Esto hace suponer que el centro de conciencia se mantenía cercano al cadáver. Tras la cremación, la Teiolia permanecía 4 días más en la superficie de la tierra, al cabo de los cuales iniciaba el camino hacia su morada definitiva. Fernández de Oviedo, en un texto, afirma que la Teiolia luego de la muerte iba a morar con los dioses. Otro texto dice que esta entidad viajaba al cielo del sol, que también era del mundo de los difuntos, y que en dicho cielo se transformaba en ave, el Yolototol, llamada ave del corazón, porque dicen que cuando morimos nuestros corazones se transforman en ella. ¿Qué sucedía luego de la muerte? Según las circunstancias en que se producía el deceso, había una distinción con respecto al destino final del alma. Como dije anteriormente, sabemos que la Teiolia, o al menos parte de ella, regresaba a los dioses, pero eran las circunstancias de la muerte las que determinaban a que Dios regresaba. Las fuentes nos hablan de al menos 4 sitios a los que iban las almas de los muertos. Cuando la muerte se debía a circunstancias comunes o a enfermedades comunes, se decía que iban al Mictlán, y el alma, específicamente la Teiolia, debía atravesar niveles del inframundo. El Tonatiuh Ilhuicatl, o cielo del sol, era para los caídos en combate, los sacrificados al sol y las mujeres fallecidas en el primer parto. Se dice que los muertos en batalla, o los que habían sido sacrificados a este dios, eran recogidos por la diosa compañera de Huitzilopochtli, pero no se especifica si estas almas abandonaban la proximidad del cuerpo de inmediato o si permanecían en las inmediaciones durante algunos días. El Tlalocán era para los que fallecían por alguna causa relacionada con el agua. Y por último, el Chichihualcahuaco para los que aún eran lactantes, al momento de su muerte. En este caso, la Teiolia de los lactantes también se detenía 4 días en la tierra antes de viajar hacia su destino final. El fuego. El fuego servía como vehículo que comunicaba la superficie de la tierra con el camino de la Teiolia del viajero. Las ofrendas, los llantos y las oraciones dejadas por los deudos en las hogueras dedicadas al muerto eran conducidas por la acción del fuego.
Con ellas, la teiolia se fortificaba. Previamente, cuando la persona estaba en estado agónico, se preparaba físicamente a la teiolia para que resista las penalidades del viaje con una bebida vigorizante. Con los muertos en batalla, sucedía que los ejércitos estaban imposibilitados para regresar con los cuerpos de todos los fallecidos. Entonces eran quemados y se recogía una flecha por cada guerrero caído, que era entregada a sus familias. Con ellas los familiares formaban un muñeco de teas, ataviados como el difunto, y éste se quemaba para hacer llegar a la teiolia las ofrendas de sus seres queridos. Ceremonia similar se hacía con los comerciantes, muertos en sus expediciones mercantiles. Hombres dioses. ¿Qué sucedía con ellos después de la muerte? En la mayoría de las fuentes no se hace distinción sobre el destino de las almas de los hombres importantes o gobernantes. Sin embargo, en 2 textos se menciona que había una marcada diferencia entre las almas de los gobernantes, los nobles y la gente común. Es necesario recordar la creencia de que algunos individuos, como líderes importantes, tenían una compleja naturaleza que los hacía hombre dioses, ya que la fuerza divina se posesionaba de su corazón, haciéndolos representantes de un ser superior y oficiando como cobertura viviente del fuego sagrado. Por eso la fuerza divina, alojada en el corazón al momento de la muerte, debía regresar a su origen. La teiolia del hombre dios se reunía con su numen, cuyo fuego había albergado en vida. Se decía que las almas de los señores volvían convertidas en nubes, nieblas y pájaros de rico plumaje. Esta creencia aparece también en la historia de Quetzalcóatl, cuyo corazón, enterrado en Teotihuacán, se convirtió en astro, no dejando duda alguna que se trataba de la entidad llamada teiolia. Otra crónica cuenta sobre el destino del Tlatoani Ahuizot y dice que una vez muerto el Señor se encuentra tanto en los sombríos lugares de la muerte como en el lugar resplandeciente del sol, haciendo referencia al Mictlán y al Tonatiuh Ilhuicatl. Solo aceptando la naturaleza fraccionable del teiolia podremos comprender estos textos, que en una primera impresión parecen contradictorios. Una parte de la teiolia, que corresponde al fuego de las divinidades, es la que retorna a su origen, reintegrándose a ella, pero ya con las características de conciencia del hombre en el que se alojó. El resto de la teiolia tendrá diferente destino, que podemos suponer, como dice el texto antes mencionado, que las teiolias de los señores se convierten en nieblas y nubes, sumándose de esta manera a las fuerzas de los dioses pluviales, en oposición a la triste e incierta existencia en el Mictlán. Los muertos que iban al Tlalocán eran tenidos como dioses. Otro indicio de fraccionamiento de la teiolia es que a los tlaloques mexicas, cuando morían, se los vestía con atuendos de variados dioses. Además, según nos dice Fray Bartolomé de las Casas, se deduce la relación que existía entre el atavío y el destino de las teiolias, de los difuntos. Aún más claro fue López de Gómara, que describió que a los que morían por adulterio los vestían como Tlazolteotl, a los ahogados como Tlaloc, a los borrachos como Ometochitli y a los soldados como Huitzilopochtli. Así elegían los dioses sus acompañantes, influyendo en sus conductas durante la vida, para que la muerte llegara como consecuencia de la acción inspirada, o enviaban directamente la muerte a través de los medios en los cuales ellos ejercían influencia. ¿Qué sucedía en los 4 lugares de residencia de la teiolia? El Tonatiuh Ilhuicatl era un lugar que estaba dividido en 2 mitades, una occidental y otra oriental. Cada mañana los guerreros muertos en combate recibían al sol. Al llegar al centro del cielo, entregaban al sol a las mujeres muertas en el primer parto, que a partir de allí lo acompañarían por todo el cielo del occidente, para pasar la custodia en el ocaso a los seres del inframundo. A los 4 años de esta existencia, los guerreros se transformaban en aves o mariposas que iban y venían del cielo a la tierra
para libar el néctar de las flores. Las mujeres, convertidas en diosas, bajaban a sus casas y en ocasiones se hacían visibles para sus maridos. El Chichihualcuauco o Xochitlalpan se representaba como un árbol con frutas de mamas, en el cual los niños que murieron a tierna edad esperaban que destile leche. Del Mictlán y los que allí sucedía poco se sabe, ya que se consideraba un lugar incierto, del cual nadie regresaba, ya que existía la creencia de que la teyolia del difunto, una vez terminaba de atravesar todas las penalidades de los 9 niveles del inframundo, al llegar ante Mictlantecutli se disolvía y pasaba a formar parte del todo. La muerte no era liberación ni abandono de la carga. Luego de ella seguían existiendo las mismas jerarquías. La teyolia en su morada final seguía dependiendo de un tecutli, pero en este caso divino. El cumplimiento de las funciones era el complemento de la actividad que había tenido en vida. Luego de la muerte, el trabajo del hombre a través del destino de sus teyolias seguía contribuyendo al orden cósmico.